comparten novedades, desarrollos técnicos e iniciativas del área de contabilidad y auditoría en materia que nos permite desarrollarnos, que nos permite tener capacitaciones, que nos permiten también exponer nuestras inquietudes. Bueno, a continuación, y antes de dar comienzo a la exposición, le invitamos a dirigir unas palabras de bienvenida al consejero del IETEI, doctor Gustavo Riera, a quien le agradecemos especialmente su presencia en esta actividad. Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Hoy me toca a mí, porque Tato tenía un inconveniente, entonces me pidió que en nombre del IETEI primero diera la bienvenida a todas las personas que están conectadas, a todos los profesionales de los diferentes organismos. Reiterar que para todos los miembros del IETEI, especialmente para los que estamos en una función de dirección, si se puede decir, estas actividades son muy importantes. Primero que nada por la cantidad de jurisdicciones que se involucran en estas charlas, en estas capacitaciones, que más que capacitaciones son espacios de diálogo, son espacios para compartir experiencias. Siempre hay un expositor que utiliza un disparador, pero también es muy rico lo que cada jurisdicción puede aportar desde su experiencia, no solo a la temática que está involucrada, sino a diferentes temas que se van desarrollando a medida que van interviniendo. Eso creo que es lo más rico de estos encuentros, ¿no? Es lo que nos ha posibilitado esta virtualidad que abrazamos en la pandemia y que es una de las pocas cosas positivas que quedó, el poder reunirnos, el poder compartir, el poder estar juntos a la distancia. Antes había que concurrir a un congreso o a una jornada para poder intercambiar experiencias. Hoy en día tenemos esta herramienta poderosísima y hay que usarla. Ayer hablaba con Adriana, a quien obviamente destaco por la capacidad que tiene de organizar estas charlas, ¿no? Tiene toda una programación. La próxima charla que viene va a ser muy buena, no se la pierdan porque es muy interesante. No les voy a adelantar el tema, después si Adriana quiere cuando haga la presentación del expositor lo va a hacer. Pero les repito, para el IETEI, y hablo del IETEI, de todas las personas que están involucradas, es muy importante la participación y la canalización de consultas. Hemos estado hablando con Tato y los otros miembros del IETEI de que es muy importante que el IETEI también actúe para canalizar consultas, para canalizar inquietudes, para canalizar hasta un poco la idea es poder recibir algunas consultas con alguna formalidad y poder hacer que nuestros profesionales, nuestros investigadores, emitan dictámenes que pueden ayudar a los organismos en diferentes situaciones que se les planteen, ya sea de contabilidad, auditoría, ya sea de tecnología, ya sea de aspectos jurisdiccionales. Bueno, tenemos un equipo muy grande de investigadores y de trabajo. Siempre estamos invitando a los miembros de los tribunales que quieran sumarse a estos equipos de investigación, que obviamente son ad honorem, ¿no? Uno lo hace por ese afán de compartir estos conocimientos. Y si bien son temas que hoy en día a veces resultan un poco recurrentes, creo que es muy importante, sobre todo para una buena auditoría, para obtener un buen producto final y para optimizar el tiempo, hacer foco en la planificación. Primero que nada, Adriana seguramente lo va a hacer, pero quiero destacar y agradecer al expositor, a Germán, por la predisposición para compartir esta experiencia de la planificación de auditoría con un caso práctico.
Agradecer a todas las personas que están conectadas en nombre del DTEI. Ha sido muy buena la convocatoria. A las autoridades del secretariado, obviamente, que permiten que el DTEI permanentemente esté haciendo estas innovaciones, y a toda la comisión de contabilidad y auditoría que se pone al hombro esta organización para compartirla con todos sus colegas. Y desde ya queda abierta la propuesta de temas de análisis. Los canalizan a través de sus referentes, todos los tribunales. Se les ha pedido un referente para hacer más dinámica la comunicación. Entonces, si no lo saben, pregunten quién es el referente de su organismo y canalicen propuestas de temas que les gustaría que se desarrollen. Y eso a través del DTEI se puede organizar. También tenemos un trabajo conjunto con la SIGEM que se va a desarrollar este año, no solo respecto de que la SIGEM nos dé capacitaciones, sino como Tato explicó, creo que en la charla anterior, también la SIGEM nos va a permitir o nos va a dar un espacio para que nuestros capacitadores sean parte de los equipos de capacitación en las charlas del SIGEM. Así que me parece muy importante también destacar esto. No quiero hacerles perder tiempo, solamente agradecer en nombre del DTEI, invitarlos a participar, invitarlos a que canalicen a través de sus referentes propuestas de temas en los cuales estarían interesados de recibir algún tipo de capacitación. Y bueno, los dejo con Adriana, que va a hacer la presentación del expositor y para dar inicio a la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Primero que nada, quiero ofrecer disculpas porque obviamente tenemos algún tema con el límite de admisiones. Igual quiero dejarlos tranquilos a todos. Esta capacitación está siendo grabada, así que va a llegar a todos con el material correspondiente. Bueno, a continuación tenemos el agrado de presentar a nuestro expositor, el contador Germán Murdolo, el cual es especialista en Administración Financiera del Sector Público de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialización de posgrado en Administración Financiera y Control Público de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de grado y posgrado en distintas universidades nacionales, capacitador en la reforma de Administración Financiera en el ámbito municipal de la provincia de Buenos Aires, relator jefe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, compartirá con nosotros su exposición titulada Planificación de auditoría en órganos de control, un caso práctico. Germán, muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación y te cedemos la palabra. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, me alegro. Ahí estamos, que todos están planteando el tema del cupo, de 150 ha bloqueado acá Google. Hay mucha gente que está esperando. No se preocupen que capaz que grabando podemos cortar algunas partes y lo van a ver mejor. Agradezco la invitación, tanto al Secretariado Permanente, al IETEI en particular. Agradezco las presentaciones. Gracias, Gustavo. Agradezco también a Adriana, que como Gustavo también lo mencionó, ha sido una actora muy dinámica, importante para la organización de este evento. Así que bueno, muy contento de estar acá compartiendo entre quienes estamos todos en la misma, de ser parte del sistema de control y que gastamos también tiempo para mejorar, lo cual eso destaca y alimenta mi optimismo empedernido de que nos tiene que ir bien como país, como provincias, como ciudades, porque que tantos profesionales estén interesados en compartir experiencias para mejorar nuestra labor habla de esa capacidad que tenemos y que a la larga va a dar resultado. Así que les agradezco a todos quienes participan. Me gustaría conocerlos a todos, preguntarles de dónde son, todo, pero bueno, somos muchos y tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la temática. Esto surge
por cuanto desde la Red de Gobernanza Argentina, que integro, hemos participado en alguna capacitación, en particular con el Tribunal de Cuentas de La Pampa, en donde conocimos a sus autoridades, a muchos funcionarios. La verdad que otro caso de experiencias compartidas que nos alimentan a todos. Y allí Tato Molares, quien es responsable de IET en la actualidad, me invitó a poder exponer algunas de las cuestiones que en planificación hablamos en ese momento, y me dijo, bueno, yo te voy a llevar, y bueno, veo que no apareció hoy, así que no quiere hacerse cargo de las cuestiones que me tocan a mí exponer. Si sale mal no se va a hacer responsable, y si sale bien después se sumará, pero es un motivo excelente el que tiene por no estar aquí, acompañando a su familia, a su hijo, en un hermoso momento, así que también quiero mencionarlo y agradecerle. Bueno, Adriana, ¿te parece? ¿Ustedes tienen la posibilidad de compartir? ¿Estaban compartiendo el PowerPoint o me Sí, das la cómo no, chance? como vos quieras, Germán. ¿O me das la chance a mí? Sí. Si querés compartir vos para tener, digamos, el dominio del tema, hacelo. Si Hasta no, tenés ahora- algún inconveniente, también lo tengo para compartir. Yo hasta ahora no lo tenía. A ver, vamos a ver si en esta oportunidad me da la opción. Si vos tenés la posibilidad, compartimos. Sí, cómo no, ahí vamos. Elige ver ventana. Ahí estamos. Si no, tendría que volver a... Ahí está. Bueno, si le damos la presentación ahí, el formato de presentación, y vamos avanzando. ¿Qué nos propusimos de hablar en 45 minutos de charla para poder hacerlo dinámica, cortita y efectiva, y poder generar ese disparador que mencionaba Gustavo recién también en este tipo de conversatorios? Nos propusimos pensar un poco en algunos conceptos y en algún camino lógico entre esos conceptos para poder hacer una planificación efectiva. Y que sobre el final vamos a trabajar de forma tal que en un caso práctico bien general del uso de estos conceptos, poder ver la coherencia lógica que tienen los mismos entre sí. Por eso nos planificamos esta charla de esa manera, diciendo un poquito, bueno, a qué nos dedicamos todos quienes estamos aquí, de qué forma lo hacemos, qué herramientas tenemos, y entrar a ver cuestiones propias de la auditoría, en donde hay un consenso de normas que nos permite tener un montón de aspectos en común en todos los lugares de donde provenimos quienes estamos aquí. Entonces, entrar en esas coincidencias, en esos grandes conceptos que son comunes a todos, más allá de las características propias de cada organismo, de cada profesional, de cada equipo y de cada costumbre que se tiene en cada lugar, de las legislaciones propias, y de exponerlas y ver su funcionamiento, su coherencia lógica final y cómo nos sirve para, desde esta planificación, generar una auditoría más efectiva. ¿Cierto? Bien, una vez desarrollados estos temas, los principios de auditoría que están en todas estas normas, vamos a ver un práctico en particular que yo creo que va a generar aspectos de reflexión, al menos que podemos disparar también. Entonces, bueno, andemos. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, esto ha sido en la República Argentina en particular y en el mundo en general, distintos modelos de sistema de control, y en mucha de nuestra historia una discusión grande de si tribunales, auditorías. Esa discusión aparentemente en la actualidad se sabe resuelta de alguna manera. O sea, ninguno de los dos de por sí es un modelo perfecto, y el secreto quizás del éxito radica en hacerlo bien.
el modelo que sea, ¿no? Si se elige por uno o por otro, una mezcla, control previo, no control previo. Entonces, esas preguntas de qué, cómo, cuándo, quién va a hacer el control, que varían de acuerdo a la legislación propia de cada una de las provincias, jurisdicciones, también teniendo en cuenta, porque se han tenido algunas reformas, desde qué época están dados sus mandatos. Eso no vamos a entrar a hablar, pero eso las caracterizan y nos ponen en un lugar, en un contexto en el cual la auditoría se desarrolla. En algún momento de nuestra historia, hablar de auditoría en tribunales de cuentas era doloroso, porque el Tribunal de Cuentas de la Nación había sido reemplazado de forma intempestiva por una auditoría, y las provincias argentinas defendieron el sistema de tribunales de cuentas con raigambre constitucional en la mayoría de los casos, pero también modernizaron y fueron adaptando cuestiones de la técnica y la herramienta que significa la auditoría para todos nosotros. En ese foco nos vamos a centrar. Todos hacemos auditorías como herramientas para desarrollar nuestra labor. Y traemos una capacitación. Entiendo que la mayoría de quienes estamos aquí pueden ser contadores. Hoy por hoy también vemos que se amplía el abanico de profesionales pertenecientes a los distintos sistemas de control, pero originalmente tribunales de cuentas, contadores, que desarrollamos la tarea, que tenemos una formación. Esa formación, lamentablemente, las universidades nacionales, la mayoría de las materias no tienen que ver con el sector público, pese a ser universidades públicas. Entonces vemos que por ahí en auditoría vemos muy poco de una auditoría del sector público, casi nada, si bien en los programas está, y quizás haya una. En la Universidad de Buenos Aires no había una materia de auditoría de administración financiera del sector público hasta hace muy poco, de manera obligatoria, era optativa. En mi caso particular, que soy profesor de grado de la Universidad Nacional de La Plata, estaba, y la auditoría también menciona algunas cuestiones del sector público. Entonces, esa particularidad en la que nosotros nos capacitamos para hacer auditoría de empresas y auditorías financieras, cuando pasamos a desempeñarnos en la organización del sector público, de auditoría del sector público, auditoría gubernamental o control gubernamental, había que hacer una adaptación personal, adaptación a las normas particulares. Entonces allí hay una cuestión, ¿no es cierto? Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el control forma parte del sistema de pesos y contrapesos de la democracia, ¿cierto? O sea, le vamos a dar el mandato a un funcionario público para que realice su gestión, pero lo vamos a controlar. La división de poderes es otro ejemplo de eso. De quién depende el organismo de control en los distintos lugares o a quién informa también depende de eso. Y un foco que en la actualidad quiere uno de los caminos consensuados en el mundo para hacer exitosa esa cuestión, apoyarse en ese triángulo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Entonces, que el control también garantice ese tipo de cuestiones es una parte importante de su propio accionar, ¿no es cierto? Que a través de la auditoría tenemos una posibilidad de hacerlo concreta para apuntar. Quizás nosotros vamos a hablar de una auditoría basada en riesgos, como se llama la técnica a la cual desarrollamos, y que está amparada en todo el marco normativo, que como adelantamos y spoileamos es de consenso, para desarrollar esta cuestión y enfocar bien, enfocar a las cuestiones más importantes. Nos quedamos con eso por ahora. Ahora bien, este desarrollo del sistema de control se basa en organismos públicos, entes públicos que tienen capacidad, competencia, distintas formas para desarrollar ese mandato que se le otorga a los funcionarios. También tiene dentro de este sistema de control lo que es el control interno. Nosotros vamos a basar en una auditoría externa nuestra disertación, pero también hay cuestiones de auditoría que tienen que ver con el sistema de control interno, y nos vamos a apoyar en ese sistema de control interno, de manera colaborativa. O sea que el sistema de control interno, dentro de los entes públicos, busca garantizar también una cuestión que son 3 objetivos que tienen estos entes públicos. Primero, cumplir con lo que tienen que hacer, las eficiencias en sus operaciones. Después, que la información contable sea fiel.
libre de incorrecciones o errores materiales, garantizamos de la auditoría. Y después que cumplan las normas, porque están en un ámbito normado, que es el sector público, en donde hay responsabilidades asignadas a quienes son los encargados de llevar adelante estas cuestiones. Entonces, ese sistema de control interno busca eso, y nosotros, desde el sistema de control externo y la auditoría también. Es decir, nos dedicamos a eso, garantizar, dar mayor confianza a toda esta información, y lo hacemos a través de la auditoría. Todavía no avanzamos, que tenemos la última parte de auditoría, para definirla en términos generales, que lo hacemos desde una visión bien general, bien particular, por cuanto la auditoría es un examen sistematizado, documentado, para obtener evidencias sobre cierto asunto, informarnos una opinión, en base a ciertos parámetros. Entonces, definimos a qué nos dedicamos, dónde desarrollamos nuestra labor profesional y esta auditoría, definimos cuáles son el objeto de los entes que están sujetos a nuestro control, que debemos garantizar, porque a eso nos dedicamos, y lo hacemos a través de una herramienta que es la auditoría, que es una cuestión bien general. Ven que acá no defino ninguno de los enfoques, pero esta auditoría, que está definida en términos bien generales, tiene que ver con los objetivos que el ente público tiene y con la función que nosotros como sistema de control tenemos, que es eficiencia de las operaciones, información financiera y cumplimiento de normas. Depende los distintos enfoques de auditoría basados en esas cuestiones: auditoría de gestión, o rendimiento, o desempeño, auditoría financiera, contable, y auditoría de cumplimiento. 3 enfoques de auditoría en donde nosotros vamos a desarrollar nuestra labor. Y cuando hablamos de enfoque, es que queremos centrarnos en eso, ver eso, sin perder de vista el contexto general. Las famosas cuentas, la rendición de cuentas, y por eso yo menciono la accountability, todas estas palabras vienen de una misma palabra, que es la raíz, que es cuentas. Cuando en el tribunal en nuestro tribunal de la provincia de Buenos Aires, hicimos el manual de auditoría, nosotros investigamos cuáles eran, de dónde venía la palabra cuentas, qué significaba para nosotros la palabra cuenta, algo tan sencillo, pero a veces no tan fácil de definir. Y desde el punto de vista normativo encontramos que en el viejo Código de Comercio había una mención a que todo comerciante es objeto de una cuenta y que debe rendir cuentas a través de sus ingresos, sus egresos y la documentación respaldatoria, a través de un registro cronológico y los distintos estados. Entonces, esa sería la cuenta en ese Código Viejo de Comercio. Ahí la primera mención que encontramos en donde empezamos en nuestra, bueno, acá más o menos nosotros también, ¿de qué forma es esa accountability, esa rendición de cuentas? De múltiples formas. Y si bien, por ejemplo, algunos mandatos no hacen que podamos ver, como la mayoría de las leyes que le dan origen a los sistemas de control en la República Argentina, dice que no tenemos la posibilidad de ver gestión, no podemos opinar sobre la gestión. No obstante, todo lo que hagamos está dentro del contexto de una gestión. Ahora sí podemos avanzar, si quieren, chicas, gracias. Y disculpen que la someta a esta cuestión. Entonces, bueno, ya sabemos a qué nos dedicamos, ya sabemos en qué contexto, con qué objetivos y de qué forma en general. En el tema, por ejemplo, contabilidad, si nosotros hablamos de la contabilidad internacional, de la contabilidad nacional, de la contabilidad de una empresa o de la contabilidad del sector público, las normas en donde la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, o la FAPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, emite normas, ahí hay discrepancias porque hay cuestiones que hay que tener en cuenta para poder hacer, si vos vas a certificar un balance de una empresa local, pyme, con determinadas características, lo harás con un juego de normas, y si tenés que hacer un balance de una empresa que cotiza en bolsa, que tiene subsidiarias, bueno, distintas características, deberás hacerlo, además de con este sistema, quizás con el otro, que es el sistema de normas internacionales. En el sector público también hay mención de normas de contabilidad
internacionales, normas locales, también están las recomendaciones técnicas. Me ha tocado participar en la Comisión del Sector Público de la FAPSE, participando en el proceso y desarrollo de esas normas, de esas recomendaciones, que no tienen carácter obligatorio, pero que existen. Y hay disensos, hay diferencias entre la aplicación de una norma y otra, o las particularidades que tiene cada organización, o cada provincia, o cada jurisdicción. No obstante, en el tema auditoría, eso no existe, hay un consenso que se expresa de forma tal que las normas emitidas por la Federación Internacional de Contadores, tengamos en cuenta que eso tiene que ver con auditoría financiera, pero tengamos en cuenta también que el rol de la profesión contable ha dado lugar a un método que no solo se usa para la auditoría financiera, sino que para el resto de las auditorías también se usa. Entonces, nosotros vamos a sacar todos los principios de una auditoría, para cualquier tipo de auditoría, y para cualquier ambiente, basados en todas estas normas que dicen lo mismo. ¿Por qué dicen lo mismo? Porque esa Federación Internacional hizo un trabajo de convergencia después de varios intentos, que incluso nosotros en Sudamérica habíamos tenido un proceso de proyecto de claridad que se llamaba para poder homogeneizar en el marco de Mercosur normas de auditoría, y no se había logrado el éxito. Se desarrollaron unas normas de auditoría aprobadas en consenso por esa organización, que fueron en la actualidad adoptadas linealmente por la INTOSAI, que es la Organización Internacional de las Entidades de Auditoría Superior, de los distintos países, en la forma que tengan. Para la auditoría financiera, linealmente reporta a las normas emitidas por el IFAC. O sea, ahí hablamos de una alineación directa. Y por otra parte, en la profesión contable argentina, se hizo, para esas características que yo les decía, de que hay organismos de distinta índole, que tengan, algunos cotizan bolsa, es muy grande, y otras pymes que son de menor tamaño, complejidad. La profesión argentina adoptó los dos caminos posibles. O sea, yo tengo estas normas internacionales, ¿qué hago para mis propias normas? Primero teníamos una resolución técnica muy buena, que duró 30 años, del año 85. Yo suelo decir que la mayoría estudiamos con esa resolución técnica, pero creo que ya me estoy quedando afuera, porque la mayoría ya no estudiaron con esa resolución técnica número 7 de la FAPSE del año 85, ya me parece que hay mayoría que no. Fue reemplazada, pero fue excelente esa norma, fue reemplazada en un proceso que se hizo, en un proceso de convergencia de esas normas hacia la profesión contable argentina, de dos maneras. Yo podía adoptar las normas o adaptar a la realidad local, y se hicieron las dos cosas. Por un lado, se adoptaron las normas internacionales de auditoría para las entidades que cotizan en bolsa y que tienen esas características, otra RT 26, bueno. Y se adaptó a la realidad local, de las pymes locales, empresas locales, esas normas internacionales a través de la resolución técnica 37. Y acá vale mencionar un rol que el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas tuvo en la historia de todo este proceso de normas, que ha sido, desde mi punto de vista, vital, importantísimo. Y que muy poco se dice en la actualidad, porque ya tenemos este marco común. Y que resuelve de alguna manera, o nos da herramientas para hacerlo, esa dificultad que tenemos al no estar capacitados en nuestras universidades en auditoría del sector público, y estar muy poco capacitados en lo que tiene que ver con la administración financiera gubernamental. El Secretariado Permanente, a esa resolución técnica 7, la interpretó y generó comentarios de un propio marco normativo de auditoría para desarrollar la misma en el sector público. Ese es un antecedente muy valioso. La FAPSE no ha hecho este desarrollo, en las resoluciones técnicas no hay menciones al sector público. En las normas internacionales de auditoría sí hay menciones al sector público. Dice, bueno, qué sé yo, el tema muestreo, cuidado, cuando se haga en el sector público quizás haga falta, más allá del muestreo, en el caso que existan ciertos hallazgos, interpolar o hacer procedimientos que aseguren la revisión integral. A cada aspecto desarrollado en las distintas normas, se hace un comentario cuando esa auditoría financiera, si hablamos de FAPSE y FAC,
estamos hablando de auditoría financiera, cuando esa auditoría financiera se hace en el sector público. Tengan en cuenta que puede pasar esto, tengan en cuenta que puede haber un mandato, tengan en cuenta que capaz que no se puede renunciar al encargo como en otros casos hay que hacer. Distintos aspectos. Bueno, esto el Secretariado Permanente lo ha hecho con la vieja Resolución Técnica 7. Ese material fue de vital importancia para aquellos que teníamos la inquietud de poder revisar aspectos de auditoría aplicada al sector gubernamental. ¿Bien? Así que estamos con un marco normativo internacional, nacional, de auditoría financiera, y de esa auditoría aplicada al sector público, en donde tenemos un juego bastante amplio de normas, en donde podemos ir a buscar. Si ustedes ven, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría, en su versión en español, tienen una cantidad de páginas, que vamos a suponer, redondeando, 800 páginas, y la resolución técnica 37 y sus modificatorias, capaz que tenga 80, 10%. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué poder de adaptación? La realidad es que el marco normativo internacional incluye muchos casos de aplicación, notas, particularidades, ejemplos, que se desarrollan, modelos. Entonces eso engrosa un poco la cosa, pero los grandes temas están presentes en ambos marcos normativos. Y por otra parte, tenemos para el caso sector público las normas de la INTOSAI, las denominadas ISAI. En realidad se ha reformulado el marco de pronunciamiento de la INTOSAI, hay principios generales que tienen que ver con los propios órganos de control, la independencia como cuestión vital, otros aspectos que tienen que ver con grandes principios. Después hay una parte de estándares, porque cuando hablamos de normas, en el caso del sector público, cuando se habla de la palabra norma, no tiene que ver con la característica que nosotros, y al ser sector público la tenemos un poco más en carne viva, digamos, esa cuestión de que la norma es, no, hay que cumplir con esto. No, en el caso de la INTOSAI, por ejemplo, las normas son estándares. ¿Qué quiere decir? Lo normal, el deber ser, una buena práctica. Entonces, no es que vos, si bien te exige la INTOSAI que si vos decís que aplicás, adaptes tu propia aplicación a su marco normativo, no es una cuestión taxativa, hay que interpretarlo, ¿no es cierto? Es un marco lógico, una buena práctica, un estándar de calidad, de alta calidad, y después tiene una parte de guías particulares para cada tipo de auditoría. Entonces ahí tenemos que todos estos organismos de auditoría financiera, o no, o con distintos enfoques, porque la profesión contable fue pionera en este método, pero generó espacio para el resto de las auditorías, y las auditorías en el sector público, que vimos que tienen características particulares, están normadas en estas organizaciones. Avanzamos si quieren. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se escucha todo? Bien, me alegro, me alegro. Bueno, ¿cuáles son esos principios? Si nosotros decidimos hacer una auditoría en estos términos, en el sistema de... y en cualquier término, porque hablamos de principios generales, hay 8 grandes temas que son las patas en donde tenemos que parar, apoyar la mesa de una auditoría eficiente, eficaz y con un método aprobado, ¿no es cierto? Son 8 cosas que están presentes en todas las normas, que de una u otra forma se mencionan. En un primer lugar está el tema de la ética e independencia. La cuestión de independencia siempre es destacada en todo el marco normativo, mucho más en el tema sector público. Y, por ejemplo, la resolución técnica 7 decía, el requisito básico para cualquier auditoría es la independencia. Nosotros hablamos de una auditoría externa, ese rol resulta importante. Aquí en el sector público, cuando hablamos de externo, depende de dónde se ubica el organismo, las características que tiene, la independencia, bueno, es para hablar largo y tendido. Nosotros solo vamos a mencionar estos conceptos porque no nos da para entrar en profundidad. Hay distintos tipos de independencia, las posibilidades que tienen los organismos de control. Si nos comparamos con otros organismos de control del mundo, que por ejemplo, qué sé yo, organismos de Brasil que tienen garantizado un porcentaje del presupuesto para su propio presupuesto y no dependen financieramente, bueno,
un montón de temas que se dan, que tienen que ver con la independencia del organismo, de los auditores, en particular, en este caso hablamos de auditoría, los auditores, a nosotros nos hicieron una revisión entre pares, producto de esa revisión nos dijeron, bueno, ustedes no tienen nos faltaba una declaración jurada de independencia, entonces un auditor, antes de desarrollar cualquier trabajo de auditoría en el organismo, debe hacer una manifestación expresa de que no conoce ningún tema que afecte la independencia de su opinión con respecto a la auditoría y al organismo en el cual se va a desarrollar su labor. Así que, por ejemplo, esa es una cuestión. Yo estoy en el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires. Es muy difícil probar las cuestiones de ética, muchas veces lo que se hace es a partir de denuncias que se hacen en los organismos, y hay un código de ética que hoy por hoy se está actualizando, un código general aprobado, homogeneizando muchas de las cuestiones que allí se definen, y bueno, es difícil de juzgar, de evidenciar, ya vamos hablando en terminología de auditoría, pero bueno, muchas veces sucede y hay un proceso como un juzgamiento en el Consejo. Otro aspecto es el juicio profesional, la debida diligencia y escepticismo. O sea, yo no voy a creer todo lo que me dicen, tengo que evidenciarlo por mí mismo y con fuerza, por mí mismo y para terceros, ¿no? Si bien yo lo voy a tener que desarrollar para mí, con una buena gestión de mi propia auditoría, entre ellos una buena gestión, la planificación nos va a alimentar ese proceso, de una buena gestión de auditoría. Si está bien planificada, es muy probable que la auditoría salga bien, más allá de que después tenemos un caminito posterior, porque la planificación es la ejecución misma de la auditoría, y después solamente nos quedan de realizar distintos procedimientos que vamos a detallar para ir a buscar evidencias. Y para tirar también un disparador, la auditoría no es objetiva. ¿Es independiente? Bien, sí. ¿Debe ser realizada con ética? Sí, con una diligencia procesal, pero es de una persona o un equipo que opina. O sea, es subjetiva, no es caprichosa, no es decimos lo que queremos, no, lo hacemos en base a un método, obtenemos evidencia y damos una opinión. Esa opinión la da un auditor, un equipo de auditoría, y dentro de ese equipo de auditoría, en este caso, un organismo de control. Entonces, acá está el tema. Lo hacemos en base a un método, ese método lo vamos documentando, y acá me adelanto a otro principio de auditoría, que es el de documentación o papeles de trabajo. O sea, todo lo que no está en papel de trabajo no existe, y los papeles de trabajo deben ser lo suficientemente amplios para que, sin haber realizado la auditoría, con posterioridad a la auditoría, un auditor avesado vaya a revisar esos papeles de trabajo y quizás sin ver el informe pueda interpretar a qué conclusión arribaría este auditor, porque en el papel de trabajo está el proceso lógico que vamos a ver de auditoría desarrollado, detallado, además los papeles de trabajo de cada una de esas etapas, que ya van de alguna manera reuniendo evidencia a la vez que empezamos a planificar la auditoría, porque si bien hay un proceso, no es que yo planifico, ejecuto, informo, no. Cuando estoy planificando también estoy ejecutando, y quizás una parte del informe ya la vaya redactando para después consagrarlo al final. Es un proceso dinámico, interactivo, ¿cierto? Entonces, yo hago un juicio profesional, pero voy documentando todo lo que hago. Entonces, a medida que planifico, ya voy generando algunos papeles de trabajo que documentan mi labor, y que después por ahí, con el tiempo, vaya evidenciando otra cosa, pueda cambiar, o pueda replanificar y ver, che, no, mira, yo dije que iba a ver acá, pero tengo que ver, eso es lo que vamos a ver hoy. Y además, esos papeles de trabajo van a permitir la interacción de otro principio de auditoría, que es el control de calidad. El control... Si tengo... Bueno, el control de calidad no es las normas ISO, que nos vamos a poder apoyar en ese sistema, tiene una lógica similar, pero el control de calidad, lo que dicen las normas, en general todas, dicen, bueno, que la organización que hace auditoría debe garantizar, dentro de su sistema, que haya una supervisión y monitoreo y revisión del trabajo de los auditores. Entonces,
Alguien del equipo de auditoría va a hacer esa primera interacción, dentro del equipo, las revisiones propias del equipo. Alguien fuera del equipo de auditoría, pero de la misma área, supongamos, también habrá que ver los roles que se le asignan dentro de la organización a este tipo de control de calidad. Podría revisar el trabajo que hizo ese equipo, y alguien a nivel gerencial de la organización, que no depende del área, hace una revisión final. ¿Todo esto con qué objetivo? El control de calidad tiene el objetivo de que se apliquen las normas que se dice se van a aplicar, y que los informes sean consecuencias de la aplicación real de esas normas de auditoría. Entonces, ven cómo vamos construyendo lo que vamos a hacer en la planificación. Esto, yo recién les hablaba de equipo de auditoría. Vamos a designar un equipo que se va a encargar de eso. El equipo deberá tener las características, y nosotros, históricamente, los contadores que somos capaces de hacer cualquier cosa, pero hoy por hoy los equipos de auditoría, por ejemplo, si uno va a ver obra pública, sería importante que estén integrados por ingenieros, arquitectos, mayor de obra, los que podamos tener algunos técnicos. Si vamos a ver alguna cuestión de salud, sería importante también, porque si bien no podemos opinar de la gestión, todo está, el contexto de la auditoría se desarrolla en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, las gestiones y habilidades del equipo también son otro principio de auditoría. Si vamos a necesitar contratar a algún tercero, algún experto, el uso de expertos, hay una norma de auditoría que habla sobre ello. Y después, acá vamos a dos temas que resultan claves para el desarrollo de esta técnica de auditoría moderna. Por un lado, el riesgo de auditoría, o sea, nosotros vamos a ver qué tenemos que controlar. ¿Podemos controlar todo lo que sucede en un organismo o en una gestión pública? No, no podemos. Si lo quisiéramos hacer, tendríamos que tener tantas personas como contribuyentes, como usuarios, como empleados, como lo que sea, ¿no? Entonces, no. Entonces, ¿qué vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver lo más importante. ¿Lo más importante para quién? Para mí, que soy el órgano de control. No, lo más importante para ese ente que empezamos en la primera filmina, para que ese ente cumpla con sus objetivos, para que ese ente, la información contable sea fiel, correcta, libre de correcciones materiales, debidas a fraude o error. O sea, el fraude también es un tema que nosotros tenemos que ver, y en el sector público mucho más. Y que cumplan las normas. Entonces, yo tengo que analizar, cuando voy a ver el ente en el cual me tengo que desarrollar, lo primero que voy a hacer, y la primera etapa del proceso de auditoría, es el relevamiento de ese ente, ver cómo funciona, a qué se dedica, cuáles son las cuestiones que podrían tener un riesgo para que eso no suceda, y así hacemos la auditoría, para poder apuntar bien a dónde me voy a enfocar, para poder hacer un trabajo. Entonces acá se empiezan a disparar cosas. Capaz que muchas veces nosotros hacemos auditorías recurrentes, año tras año, y vamos viendo lo mismo. Y quizás de alguna cuestión nunca observamos nada porque está todo bien, pero lo seguimos viendo. Entonces estamos gastando, por ejemplo, estaríamos gastando, si eso sucediera, estaríamos gastando recursos del equipo financiero, de tiempo, de lo que sea, en apuntar a una cosa que no viene teniendo observaciones. Entonces no es riesgoso. Tendría que ver de entrarle capaz con un menor alcance. Ahí tenemos las herramientas de esa. Y estamos planteando esa coherencia lógica entre conceptos de la planificación. El riesgo, la evaluación de riesgo, la identificación de áreas críticas y ver la estrategia de auditoría a desarrollar para poderla hacerla eficiente y eficaz. Porque nosotros también como organismo de control también tenemos que velar por cumplir, también tenemos que ser eficientes. También los organismos de control deben rendir cuentas y tener su información contable bien, y también tienen que cumplir las normas. Entonces, lo tenemos que hacer bien, a través de un método. Quizás el tema de documentación, el tema de hacerlo a través de un método, el tema de tener un juicio profesional, nos permite, cuando ahora también muchas de las cuestiones que se trabajan en los organismos de control terminan en la justicia, judicializándose por alguna cuestión de penal o alguna cuestión que deriva ahí, nos va a permitir como auditores demostrar que nosotros trabajamos en base a un método, que tenemos estos papeles de trabajo que en cada caso desarrollamos de tal forma, y que por eso le tenemos que explicar en la justicia cómo trabajamos, porque la justicia no sabe cómo trabajamos, y yo trabajo así, en base a este método, tengo estos papeles de trabajo, y por eso vimos lo que vimos, y por eso llegamos a la profundidad que llegamos. Es este método el que a nosotros nos respalda. Entonces tiene ese beneficio adicional
que cumplirlo también nos da fuerza a nuestra labor. Después la materialidad. ¿Por qué? Porque la opinión final, sobre todo en la auditoría financiera, pero en todas las auditorías también, nosotros vamos a tener que decir en líneas generales si los estados contables, presupuestarios, hablamos del sector público, financieros, todos representan razonablemente la situación económica, financiera y patrimonial en todos sus aspectos significativos o materiales. Entonces tenemos que decir, al momento de planificar, tenemos que decir, cuando ejecutamos, y sobre todo también al final, al momento de hacer el informe, cuánto es mucho y cuánto es poco. Acá nos vamos a fijar nosotros, de manera subjetiva, sí, en base a una norma y en base a nuestro juicio profesional, tenemos que definir, bueno, hasta acá un techo, un umbral de materialidad. Hasta acá, si pasa algo en este tema, que yo voy a ir a auditar, hasta acá no es material, a partir de acá sí. No quiere decir, en la auditoría del sector público, no quiere decir que lo que no sea material no lo vamos a observar, no lo vamos a ver. Pero para influir en esa opinión, sí lo tenemos que considerar. Entonces vamos tirando un montón de temas que son producto de un desarrollo conceptual mucho más grande, pero yo les quería presentar para poder hablar después de la auditoría, la planificación y los conceptos que se vislumbran aquí. Y por último, el informe. La comunicación, que no solo es el informe, la comunicación dentro del equipo, la comunicación con otras partes del sistema y el organismo de control, del avance de la auditoría. Hay sistemas de auditoría que nos permiten compartir. Hoy por hoy nosotros, imagínense que, bueno, en el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, que me toca a mí, yo me dedico a municipalidades. Hay una delegación del tribunal que queda a 900 kilómetros del tribunal, que es la delegación Bahía Blanca, con respecto a La Plata, en donde está la sede del Tribunal Provincial. Y la delegación Bahía Blanca tiene un municipio a su cargo, que es Carmen de Patagones, que está a 300 kilómetros de la delegación Bahía Blanca. Entonces, bueno, hay una dispersión geográfica importante que tiene que ver con la auditoría, ¿no? Hay que enfocar bien, hay que apuntar bien para no perder el tiempo, y eso hace que tenemos un sistemita que el auditor está haciendo el papel de trabajo y lo están viendo también en sede central, la supervisión que tiene esa gestión informática de un sistema que se denomina Sigma en nuestro caso. Entonces hay un papel de trabajo que se va realizando y ese papel de trabajo ya lo pueden estar viendo en sede central. Así que miren cómo es la comunicación, no es nada más que una cuestión para el afuera y en el informe, sino previa, a través de avances de auditoría que se pueden ir gestionando de alguna manera, algunos informes previos que hay que dar, quizás ante un cambio de gestión, o en época de elecciones se hacen algunos informes especiales. Bueno, allí tenemos todo este juego de principios que a nosotros nos marcan la cancha. Avanzamos, si les parece, chicas, para el próximo. Yo les preguntaría si venimos bien, es un monólogo esto, me encantaría tener participación, pero tengo miedo de abrir el micrófono porque no sé qué respuesta tendríamos, así que prefiero que esté en silencio. Quiero aclarar también, para cortar un poquito acá la charla y volver a engancharlo de alguna manera, que he recibido, sobre todo veo muchos compañeros de mi Tribunal de Cuentas, muchas críticas por la foto que se publicó en el llamado a la charla, que me dijeron, todo por privado, no creo que se animen a hacerlo acá. No tenías una foto con pelo, me dicen, no tenías una foto que salga más blanquito. Lo quiero aclarar porque he recibido bullying amistoso. Bueno, seguimos. Quería cortar con alguna pavadita para que se enganchen nuevamente. Bien, entonces ya tenemos los principios fundamentales de una auditoría. Vamos al proceso de auditoría. Que acá yo agrego al típico proceso de auditoría que se vislumbra en las normas, que es este de planificación, ejecución e informe, se agrega que de la auditoría, y nosotros hasta ahí, informe y seguimiento, se puede decir que muchas veces, y sobre todo lo que es auditoría de desempeño, a nosotros nos tocó involucrar auditorías de desempeño en el tribunal, y se hace como una cuestión anexa al desarrollo del estudio de la cuenta, la auditoría de la cuenta, que es el mandato típico. Se hacen algunas auditorías de gestión que se involucraron, creo que en 2013 hicimos el primer proyecto piloto, me tocó participar. Hay que cambiar el chip a veces porque no es solo
lo negativo, la observación negativa, sino que acá también hay que proponer, hay que ser propositivo en base a criterios. Entonces ahí sí tenés, por ejemplo, vos planificás, ejecutás e informás, pero después a los 2 años fuimos a ver de nuevo lo que habíamos dicho para ver si había mejorado, eso estaba bueno, esa interacción, entonces tenés informe y seguimiento. Muchas etapas se fijan así. Pero lo que quiero graficar acá, que además de ese, informe, de ese proceso de auditoría, nosotros tenemos a continuidad, o mientras tanto, todo este es un proceso circular, interactivo, que no habla de primero acá, después acá, sino que es a efecto de ordenarlo. Tenemos el proceso de juicio de cuentas en muchos de los tribunales de cuentas, que esto hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones, como recién hablábamos también, que a veces después este fallo, esta resolución administrativa, que a veces nos dicen hablarlo así, yo hablo de fallo porque históricamente así lo decíamos, nosotros vamos a tener un recurso dentro del organismo, un recurso administrativo, y después también tenemos la justicia contencioso-administrativa, en donde las resoluciones también pueden ser discutidas, o también quizás puede derivarse de lo que se diga una cuestión penal que va a la justicia penal. Entonces, miren, de la auditoría no solo tenemos que obtener evidencia para opinar lo que vamos a decir, sino que tiene que tener tanta fuerza, esa evidencia, que nos permita después juzgar las cuentas. Es decir, que yo no solo voy a decir, che, el hallazgo es, este es el criterio y esto es lo que pasó, entonces hay un desvío, informar eso. No, yo además voy a tener que decir, por ejemplo, en nuestra cuestión, el responsable. La primera filmina yo les puse ahí, responsabilización. La rendición de cuentas es parte de ese proceso, ¿cierto? Entonces, voy a tener que decir quiénes son los funcionarios y además el nexo causal. Eso, proceso administrativo, procedimiento administrativo. Es decir, yo voy a tener una evidencia de que esto debería pasar, esto pasó, y voy a tener que decir que hay un responsable. ¿Por qué? Porque la norma le asigna responsabilidad en tal tema a esta persona, y porque no hizo algo que tenía que hacer, lo hizo mal, sucedió lo que sucedió. Entonces hay un nexo causal que tiene que ver en la motivación del acto administrativo, y además nuestra evidencia tiene que ser tan fuerte que pueda decir todo esto, y que además pueda dotar a un sistema judicial, nos permita defender a un sistema judicial tanto en la defensa de nuestras acciones, en lo contencioso o en lo penal. Entonces miren la importancia que tiene hacer nuestra auditoría en base a un método, desarrollarlo con un camino lógico, con un camino crítico, documentando nuestra gestión al tiempo que se va desarrollando. Yo les contaba que los papeles de trabajo, una vez confeccionados, ya quedan ahí en un repositorio documental que se puede revisar a 1.200 kilómetros de la municipalidad en la que se hizo, y quedan en el tiempo. Yo lo hice acá, capaz que después, bueno, yo podría replanificar distinto otro año, pero acá consideré tal cosa, porque por mi juicio profesional y el método lo hice. Entonces, miren cómo nos apoyamos en los principios, tenemos un método y hay unas consecuencias de nuestro accionar. Avanzamos. Entonces acá llegamos ya a tener que planificar. Tenemos que planificar. Entonces, ¿qué? Lo dejamos ahí arriba si querés, después bajamos. Lástima que no arranqué con la presentación de PowerPoint, pero no importa, lo tienen a disposición. ¿Cuál es el camino lógico de la planificación? Les digo, me gustaría hacer una cuestión. La planificación es la mayor parte del tiempo de la auditoría para mí. No es algo que esté demostrado, qué sé yo, pero nosotros creo que de esta etapa, al menos cuando vamos la primera vez a hacer una auditoría de un ente, ya después si hacemos auditorías recurrentes y en otros años, ya ese primer contacto con el ente que nosotros vamos, che, bueno, a qué se dedican, cómo está organizado, cuál es su presupuesto, cuál es el contexto en el que trabaja, ya vamos viendo a partir de esa documentación, de ese análisis, de eso, ya estamos haciendo procedimientos de auditoría, cuestionarios, inspección ocular, estamos viendo cosas y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué podría llegar a estar pasando? Cuando yo ya voy viendo en este análisis del perfil del auditado, el famoso, en la RT7, conocimiento del ente, voy viendo, a qué se dedica, che, acá puede pasar tal cosa, acá podría pasar tal otra cosa. Ya voy viendo cosas que me preocupan a mí para poder cumplir con mi rol dentro de auditor
dentro de un sistema de control con el mandato que llevamos puesto. Entonces ya voy viendo ahí los denominados riesgos inherentes. Bueno, son riesgos, son cosas que podrían suceder por un efecto negativo en estas cuestiones, cumplimiento de objetivo, información contable y cumplimiento de normas, a lo que nos dedicamos, y que por las características del ente pueden dar lugar a que esos indicios de que algo malo puede suceder, lo tenemos que ir viendo. Ahora, nosotros acá podemos decir, che, mirá, el riesgo inherente. Si yo les digo a ustedes, podemos hablar de qué puede estar pasando, que ahí podría pasar tal cosa. Puede pasar, vamos a poner algo de la vida real. Puede suceder que un accidente aéreo es gravísimo, pero sucede con poca ocurrencia. Entonces, acá podemos ir viendo la probabilidad y el impacto. Son dos variables que en los riesgos inherentes nosotros vamos a ir trabajando. En el ejemplo práctico que después pretendemos compartir. Entonces, bueno, si un avión se cae, sí, es gravísimo, tiene un impacto grande, pero pasa poco. ¿Por qué pasa poco? Porque quizás antes de salir un avión, tiene un sistema de controles, revisiones, procesos, checklists y cosas que suceden para que se verifiquen la calidad de ese avión para que pueda salir y no le pueda pasar nada. Entonces es muy poco probable que un avión tenga un accidente por esa gestión. ¿De quién? De los controles. Entonces, ahí pasamos a la otra parte. Yo voy a ver que la complejidad del ente inherente a su naturaleza, el organismo puede tener ciertos riesgos inherentes, pero si su sistema de control funciona y funciona bien, puede morigerar los efectos de esa complejidad, puede prevenir, puede corregir y que directamente no suceda porque hace una buena gestión de riesgos del sistema de control interno. Entonces ahí aparece lo que se llama el riesgo del sistema de control, riesgos de control, de que un control no funcione, que no exista un control, que no funcione o que en caso de funcionar no detecte a tiempo, no corrija, y ahí está el tema del riesgo de control. Discúlpenme. Seguimos. Riesgo inherente, riesgo de control. Nosotros tenemos que depositar y decir, hacer un papel de trabajo para cada una de estas cosas. Papel de trabajo, porque tenemos que documentar. Papel de trabajo de perfil del habitado. Papel de trabajo de relevamiento del sistema de control. Por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan para hacer este relevamiento es el informe COSO. Es un estándar de alta calidad para empresas a nivel mundial, que yo creo que en la Argentina nadie lo va a cumplir un 100%. Pero es una buena medida para ir a relevar y verificar si uno quisiera tener, muchas veces a través de un cuestionario, una idea de cómo está funcionando ese sistema de control. Verlo en términos generales, pero también verlo en particular para cada una de las cuestiones. Si yo estoy viendo ya que quiero ver algo porque el riesgo inherente me alertó sobre algo, ver en particular también cómo funciona el sistema de control para este tema. Entonces ahí tenemos el relevamiento del sistema de control interno, y con el riesgo combinado, yo voy a identificar lo que llamamos como áreas críticas. Si yo digo, che, el riesgo inherente, acá es muy probable que ocurra, sería gravísimo que ocurra, el sistema de control no funciona porque no hay un control, o si hay un control, no funciona porque no está rindiendo lo que tiene que rendir, bueno, esto es gravísimo. Ahora, si yo vi una cuestión compleja, el riesgo inherente, pero veo que es muy poco probable que ocurra, y si ocurre no es tan grave lo que puede suceder, y a la vez hay un sistema de control que nos alerta a tiempo, y si sucediera que alerta, corrige. Bueno, entonces ya ahí descarto. No es importante. Pero ya lo relevé y lo documenté. No es que no vi. Ahí es donde nosotros podemos combinar y ser más eficientes en nuestro trabajo. Identificando áreas críticas. Vamos a ver que esto no es caprichoso, es subjetivo. En términos generales no. Vamos a ver que los grandes extremos vamos a coincidir todos, pero en el medio capaz que
que no, y ahora vamos a ver de qué hablo con esto. Entonces acá vamos determinando a partir de las críticas distintos proyectos de auditoría. Nosotros podemos ir a buscar qué es todo lo que podríamos controlar sobre este ente, y tenemos que ver esto. Listamos todo. Bueno, ¿qué riesgo tienen inherentes? ¿Cómo funciona el sistema de control interno? Y a partir de eso decir, bueno, che, esto es recrítico, vamos a entrar acá, vamos a entrar con profundidad, vamos a entrar con todo, nos aplicamos muestreo acá de lleno porque entramos con todo. Este no, este tiene alguna dificultad, pero capaz que si funcionan bien los sistemas de control, bueno, entonces vamos a enfocarnos en esto. Esa es la estrategia de auditoría. Nosotros tenemos que valorar riesgos y a partir de esa valorización de riesgos, diseñar respuestas. El auditor con el plan va a decir, yo detecté estos riesgos, vi que el sistema de control funciona así, veo que lo más riesgoso es esto un poquito menos, esto no es riesgoso, y por eso voy a trabajar, como tengo tantas horas al año, me voy a enfocar a hacer esto. Prefiero hacer esto bien, y capaz que si encima tenemos auditorías recurrentes año tras año, puedo decir, bueno, este año voy a hacer esto y el otro año voy a hacer tal cosa. O incluso como funcionan, por ejemplo, en el caso de la Auditoría General de la Nación, que no tiene este proceso de fallo posterior, qué sé yo, hace un informe y ahí culmina la cuestión, hay una planificación institucional, no se ven todos los entes todos los años. Este año vamos a ver tal cosa, el otro año vamos a ver otros entes. Bueno, eso funciona en ese tipo de sistema, pero con las mismas herramientas. Entonces vamos a tener de este proceso un listado de proyectos de auditoría, relevados sus riesgos inherentes, cómo funciona el sistema de control interno, identificando áreas críticas. Vamos a listarlos y vamos a definir ya qué respuesta vamos a dar. Entonces vamos a pasar a la próxima presentación. Adriana, vos si tenés alguna cuestión y me querés, ya tenemos una horita desde que empezamos. Se escucha muy bien, así que si querés tomar un vasito de agua, ¿no? Sí, La verdad que es muy bueno lo que estás comentando. Capaz que puedo aprovechar para cambiar un poco y hacer una consulta, porque estabas hablando de los sistemas de control interno, de hacer una evaluación, y planteas un relevamiento del perfil del auditado y por otro lado una evaluación del sistema de control interno. Para saber, en tu experiencia, este relevamiento del perfil del auditado, ¿ustedes lo tienen prediseñado, pensado? ¿Es un documento aparte de la evaluación del sistema de control interno o es parte integral? Nosotros, y te hablo del caso que me tocó en el Tribunal de Cuentas, participamos del proceso de diseño del manual, denominamos MACOEX, Manual de Control Externo, porque no podíamos mencionar la auditoría, no nos dejaban en ese momento. Y lo que hicimos fue una participación en donde participaron 85 contadores de la institución, a voluntad. Cada uno analizó una norma internacional, una norma local, un manual de otra organización, y en base al análisis que cada uno de esos, decidimos qué incorporar en el manual nuestro. Ese manual tiene una alineación general a las normas por estos principios, procesos, todos, y después aprobamos unas guías metodológicas para cada uno de los procesos. Entonces, para el tema de planificación, una guía metodológica y algún instructivo. Y después están los papeles de trabajo típicos, y hoy por hoy las guías metodológicas, incluso el tribunal decidió aprobarlas también por resolución. Lo que antes eran una orientación, ahora pasan a ser un marco normativo de nuestra labor, y se agregaron algunas cuestiones más, productos de un relevamiento que se hizo por una consultora externa, y a partir de ahí mejoramos algunas cuestiones terminológicas y modernizamos, que siempre hace falta, ¿no? Entonces lo tenemos como un material propio, lo tenemos como papeles de trabajo típicos, hay herramientas de relevamiento, diseñado cuestionarios típicos, que no es algo mecánico, ¿no? Cada auditor, por su criterio profesional, contando con esa herramienta, debe adaptarla, utilizarla, ver si aplica, si no aplica, si le sirve, encontrar la suya, pero hay una guía. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. No. Continuamos entonces. Seguimos, gracias por el espacio que me diste ahí para tomar agua. Bueno, acá vamos a tener un plan y vamos a tener que dar respuesta. ¿Ves? Acá yo le hablaba de esto ya lo podemos avanzar porque lo hablamos. Nosotros vamos a confeccionar una herramienta gráfica, que es la matriz de riesgo. Hay distintos tipos de matrices de riesgo.
se puede utilizar la que quieran y cada organización tiene la suya, algunas con factores que son, qué sé yo, por ejemplo, tamaño, complejidad, que indican los distintos riesgos inherentes, y otro que a cada proyecto, dentro de una tabla de doble entrada, se verifica, para este proyecto la complejidad es importante, sí, y cómo funciona el sistema de control interno, entonces le aplica un coeficiente de riesgo multiplicando el valor que se le da al factor. Bueno, es una cuestión matemática sencilla, más difícil de explicar que desarrollar, y cada uno tiene la herramienta que quiere. ¿Qué es la matriz de riesgos? Es una representación gráfica de lo que vamos diciendo en el reporte. Yo les voy a dar un ejemplo de Excel, bien clarito para que podamos trabajar, y no es más que eso, y es expresar un poquito lo que vamos relevando en una herramienta gráfica. Esto sería, por ejemplo, en cuanto a un riesgo inherente. Che, mirá, bueno, es muy probable que ocurra, y tiene alto impacto, bueno, ahí tenemos que entrar con todo, está el rojo, ¿no? Alerta, alerta. Ahora, si es de muy baja ocurrencia, de poco impacto, sería verdecito. Podemos ver qué hacemos, tenemos que decirles por qué hacemos. Avancemos. Acá ya empezamos a trabajar sobre eso. Yo les traje acá una mención resumida de lo que dice la NIA 315, la Norma Internacional de Auditoría 315. Nos dice, bueno, está bien, el auditor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que planificar y evaluar riesgos. Bueno, una vez que valoró esos riesgos, tiene que diseñar e implementar respuestas. Si yo digo, che, esto es muy grave, y después digo, no, acá no, vamos a ver nada más, lo entrevistamos nada más que con el responsable del coso, le preguntamos alguna cosita y ya está, hacemos para el trabajo, y son muy pocos. Si yo digo que es recontra grave, voy a tener que obtener evidencias fuertes. Una evidencia del propio ente tiene una calidad, y una evidencia externa, una evidencia contrastable con otra organización, o una evidencia por un control de oposición, tiene mucha más fuerza, ¿cierto? Entonces, por eso, el objetivo es formarme una opinión, y si quiero formarme una opinión de algo que tengo que decir, tiene que estar la evidencia, tiene que ser fuerte esa evidencia. Por eso lo que yo voy a diseñar son procedimientos de auditoría para obtener esas evidencias, ¿sí? Hay distintos tipos de procedimientos de auditoría, pero más que tienen que ver con su objetivo, no con una definición, si yo les digo inspección ocular, ¿qué es? Dos grandes procedimientos, ¿no? Prueba de controles o pruebas sustantivas. Una inspección ocular puede ser una prueba de control o puede ser una prueba sustantiva. No es el procedimiento se define acá o acá, no. Es con qué objetivo hacemos un procedimiento. Va a haber un procedimiento que me implica ver, che, ¿están funcionando los controles? Puede ser tanto para planificar o para ejecutar después la auditoría planificada. Quiero ir a ver si funcionan los controles. Yo, si funcionan los controles, ya me quedo tranquilo. Entonces voy a apuntarle ahí. Ahora, si después, acá está el riesgo inherente alto, el sistema de control no funciona, ahí voy a entrar con pruebas sustantivas. ¿Qué significan los procedimientos sustantivos? Obtener evidencias ciertas, concretas, detalladas, analíticas, para obtener evidencias concretas de lo que quiero decir al respecto y ver qué está pasando ahí. Ahí es lo que tenemos este juego. Seguimos. Entonces, así es como se fija esta estrategia de auditoría, que yo les acabo de describir linealmente. Si yo tengo un riesgo inherente alto, esto sería el riesgo combinado, ¿no? El riesgo inherente alto y un riesgo de control alto, hay que entrar con todo. Alerta, con todo tipo, pero fundamentalmente obtener evidencia de qué está pasando ahí. Si yo tengo un riesgo inherente bajo y un riesgo de control bajo, bueno, ahí me puedo permitir, por ejemplo, si bien yo vi que podía estar pasando algo, por eso hice el diseño del proyecto de auditoría diciendo, che, vamos a entrar acá a ver qué pasa, y veo que el riesgo es muy bajo o de poca ocurrencia, y el sistema de control interno funciona, puedo decidir no hacer nada al respecto. Pero ya lo relevé, lo dije, y lo decido como por mi criterio profesional. En el medio puede haber que yo me oriente más a los controles, como les dije antes, yo quiero ir a ver si funcionan los controles, con eso me quedo conforme, o puedo ir a ver más sustantivo alguna cuestión de riesgo inherente, más allá que el sistema de control funcione. Acá hay una cuestión que en el sector público también es clave. El sistema de control interno, si uno va a hacer una auditoría como contador de una empresa financiera, de una empresa, lo hace desde un lugar contratado,
sistema de control interno responde a la dirección. En el caso del sector público también el sistema de control interno reporta a la dirección. No obstante, en muchos casos, el sistema de control interno es otro organismo público. Entonces ahí hay una relación que una norma de auditoría dice, recomendaciones al sistema de control interno. O sea, lo que nosotros como auditores externos podamos criticar sobre el sistema de control interno producto de nuestra auditoría, amerita hacer un informe, y así lo dicen las normas también, ¿no?, al sistema de control interno diciéndole, che, mirá, encontramos estas cuestiones que por ahí el sistema de control interno no está viendo, no está funcionando, porque es parte de esa interacción necesaria. Así como también, quizás nosotros obtengamos información de tareas que hizo el sistema de control interno, sabiendo que tenemos que ser escépticos. Si el sistema de control interno responde al ente, está bien, yo me puedo basar en eso, pero también tengo que formar mi opinión. Entonces acá está la estrategia de auditoría. Avancemos. Entonces, producto de todo esto, yo voy a tener un plan de auditoría, será un papel de trabajo más, y en donde esté esa planificación general, que yo vi del perfil del auditado, bien genérico, su sistema de control interno, y valorizando los riesgos, y después, a partir de esos riesgos, y lo que yo diseño de estrategia de auditoría, como quiero ir a ver con qué procedimientos de auditoría voy a encarar esta situación, detallar una cuestión más operativa, que es este programa de auditoría, o sea, plan y programa. Para cada uno de los proyectos yo voy a decir cuándo, con qué equipo, cuánto tiempo, con qué procedimientos voy a realizar, con qué objetivo, con qué alcance, voy a usar muestreo o no, qué personal tengo. Entonces todo eso también es un papel de trabajo que tiene que contener todas estas conclusiones de lo que venimos hablando. Miren, por ejemplo, en la siguiente filmina, tenemos un detalle que nos dice un poquito toda esta relación lógica de la formulación de un programa. Si yo digo, bueno, voy a auditar tal tema, ¿con qué objetivo? Esto es clave. O sea, yo voy a ver, no sé, voy a ver un tema que por ahí sucede, que vimos en los diarios, apareció una denuncia en otro lado, y yo dije, che, vamos a ver este tema. Bueno, pero no puedo decir, vamos a ver tal tema y dejarlo ahí. Tengo que hacer todo este análisis lógico. Bueno, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar con ese tema? Hay una pérdida de dinero, hay fraude, que también tenemos que ver, de conseguir evidencia si vemos que podría haber un fraude, si bien no lo vamos a determinar nosotros porque no somos justicia, después quizás tengamos que transferir a la justicia información diciéndole, che, mira, acá puede estar sucediendo algo que hay un dolo, entonces por ahí amerita que ustedes lo investiguen. Entonces todo esto, este caminito lógico, vamos a decir, vamos a ir a ver todo el proyecto con el objetivo de evaluar, siempre empezamos con un verbo, ¿no? Con el alcance de las normas que tenemos propias del desarrollo de auditoría, hemos fijado una materialidad a este umbral, a este techo, el coeficiente de riesgo, la valorización del riesgo, coeficiente porque si se usa una fórmula matemática, si no el riesgo es alto, medio, bajo, termina concluyéndose en eso. De acuerdo a cada cosa hay un papel de trabajo, vamos a usar muestreo con esta población, de acuerdo al método estadístico, bueno, todo lo que podemos llegar a tener como muestreo, o no, porque con las herramientas tecnológicas actuales nos permite ver toda la población existente, y voy a desarrollar estos procedimientos en este tiempo con este equipo. Esto también me va a dar que quizás yo tengo una limitación, que no puedo ver todo el tiempo, entonces voy a dedicarle este tiempo a esta tarea. Si no tengo evidencia no voy a poder decir nada. Entonces, voy a decir las cuestiones que podamos evidenciar de alguna manera hasta que alcance. Por eso, acá hay otra cuestión que podemos tirar también como disparador, muchas veces, y me incluyo, que nosotros queremos hacer un informe lindo, ¿no? Un informe, o queremos destacarnos con un buen informe. Y para eso pensamos muchas veces que un informe voluminoso es un informe bueno. Cuanto más cosas coloquemos. Y quizás puede haber, no sé, creo que nunca me tocó dibujar, un informe limpio, pero con una tarea del auditor, no es que no hicimos nada, una tarea del auditor totalmente documentada en sus papeles de trabajo,
y que vislumbran una auditoría que dice que está todo bien. Y tenemos la forma también de demostrarlo, qué es lo que hicimos, cuándo lo hicimos, cómo lo hicimos, qué evidencia obtuvimos. Este juego de cosas que no podemos ver todo, entonces bueno, vamos a ver, entrémosle hasta acá para poder producir alguna evidencia, vemos qué pasa. Si después habrá que ampliar, bueno, habrá que hacer otra posibilidad y sacrificaremos otra cosa, porque acá habrá que estimar los tiempos de todo el equipo de auditoría. Bueno, avancemos, igual ya estamos llegando a la coherencia lógica entre todos estos conceptos que nosotros fuimos viendo. Yo les voy adelantando para trabajar con el Excel, la última parte vamos a hablar un poquito. Alguna consecuencia lógica. ¿Qué relación es esta? Riesgo y materialidad. Si yo tengo una cuestión que valoro como muy riesgosa, alto riesgo, el umbral de materialidad será bajo. ¿Por qué? Cualquier cosa que acá aparezca va a ser material. En cambio, si el riesgo es bajo, puedo permitirme subir el umbral de material diciendo, bueno, acá, si pasa muy poco, el sistema de control funciona, bueno, entonces me permito. Esto nada más es una cuestión lógica, olvídense de los números, hay todas unas fórmulas en las normas de un porcentaje, de acuerdo que sea un rubro del activo, un rubro del estado de resultados, un porcentaje a fijar de acuerdo al valor. Es nada más que una situación de fijar un valor, decir cuánto es mucho, cuánto es poco, ahora que estamos planificando para ver qué sucede después, revisarlo esto, lo vamos viendo en todas las etapas, en planificación, ejecución, informe, hay que definir y modificar este umbral. Pero es esta relación lógica. Si el riesgo es bajo, bueno, puedo permitirme, estos hallazgos de este valor serán no materiales, y a partir de acá será material. Si el riesgo es alto, cualquier cosa será material. Entonces el techo lo puedo variar de esta forma. Mostrarles esto. Avancemos, que ya quiero ir a la práctica. Otra coherencia entre conceptos. Si yo voy a usar muestreo y tengo que dar respuestas con distintos procedimientos, si digo, che, acá es re alto el riesgo, entonces, si yo voy a usar muestreo, tengo que hacerlo con un nivel de confianza alto de la muestra. O sea, la muestra, si yo voy a ver una muestra, esa muestra tiene que ser fuerte, que me permita a mí concluir sobre todo al ver esa muestra. Y además, ¿cómo será la profundidad o el alcance? Y yo tengo que entrar con todo. Coeficiente de riesgo alto, hay que entrar con todo. Profundidad de los procedimientos, alta, digamos. En cambio, todo decrece y crece junto. Riesgo, nivel de confianza de la muestra y profundidad de los procedimientos crece y decrece juntos. Esta es otra coherencia. Y a ver cómo estamos. Ya estamos con el tiempo, ya me gustaría ir a trabajar con el Excel. ¿Les parece? Sí, ahí lo compartimos. Bien, bárbaro. ¿Podemos compartir el Excel para que lo tengan todos, lo puedan disponer? ¿Ya se ha pasado ese material? No, la íbamos a pasar después de la charla. Ah, bien. Lo actualizamos, lo explicar y si quieres dejar algún contacto después para dudas, consultas. Sí, claro. No sé si no te lo había dado, ya no. Ahora ponemos el email y el teléfono, como quieran. Ponemos todos los datos que creo que los tenés vos ahí a disposición, si no lo compartimos acá en el chat, sin problema. Yo tengo abierto, si querés que... Ahí está, bueno. A ver si lo podemos presentar. ¿Eso lo puedes compartir? No, a mí no me deja. En realidad me hace reiniciar si quisiera compartirlo. Es por eso que... Ahí estamos. Bien. Bueno, acá tenemos un Excel que lo van a disponer, lo van a tener con ustedes. Y este Excel está en todos los conceptos del cual hablamos. Riesgo inherente,
potencial impacto y probabilidad de ocurrencia, riesgo de control, y nos preguntamos dos cosas, ¿no? Si hay controles, funcionan. Entonces, como dos columnas, ¿no? Una respuesta. Todas esas respuestas, yo les puse 27 casos que son las posibles combinaciones de estas cuatro variables. Yo les digo que potencial impacto, bueno, puede ser muy significativo, significativo o poco significativo. Lo ponemos así, ¿no? Para hacer una herramienta gráfica de valorización de riesgo y respuesta. Y estrategia de auditoría. Después, probabilidad de ocurrencia, alta, media o baja. ¿Hay controles, sí o no? Si hay, si funcionan o no. Entonces acá tenemos 27 casos, yo les puse, de combinaciones de estas cuatro situaciones. Si no hay controles, no ponemos si funcionan o no. Pero si hay, respondemos, ¿funcionan? Sí o no. Funcionan significaría, bueno, que detectan, morigeran o corrigen, bueno, o todo, por ejemplo. A partir de eso, yo les voy a pedir que ustedes me completen la columna F, de valorización de cuál sería la criticidad del proyecto. Y esto nos va a dar para hablar. Y les voy a pedir que identifiquen solo dos casos. Tienen lista desplegable, se pueden... Yo quiero que me digan, de los 27 casos, ¿cuál es el más grave de todos? Y de los 27 casos, ¿cuál es el más liviano de todos, el menos grave de todos, el que podemos desechar de la auditoría y no ver nada, más allá de este relevamiento que ya hicimos? Imaginen que estos 27 casos fueran proyectos de auditoría de tal cosa, proyecto de auditoría de tal otra cosa. Son 27 casos posibles. ¿Cuál es el más crítico? Y acá le pedimos que nos puedan... Se podría emplear, ¿no? No sé cómo está la... Ahí. Claro, para poder ver todos tendrían que ver los 27 casos a la vez. O si no, informar. Podrían hacerlo en el chat. Informar. ¿Cuál combinación sería? ¿Qué número sería la peor? O sea, imaginen ustedes cuál respuesta darían para definir a la peor. Bien, ahí Florencia ya tiró algo. Acá paso a ver el chat, ahora que paré un poco con la cháchara. Muy bien. Acá Florencia ya ha participado. Ella manifiesta que entiendo que te referís a la más grave, y que dice que sería muy significativo, alta probabilidad de ocurrencia y sin controles. ¿Y qué número sería ese de caso? De los 27, para aquel que ve, no, pero nadie está viendo. Bajamos un poquito y ponemos nada más que, incluso se podría achicar el porcentaje de exposición de Excel. Acá abajo a la derecha que tenés el menos y el más. Abajo a la derecha de la tabla de Excel tenemos un porcentaje que es el 80%, que podríamos agregar, achicar un poquito más la vista. Un poquito más. Ahí el menos y el más, toca el menos, claro. Un poquito más y bajemos, a ver si se entran las 27, ahí. Para abajo, a ver si tenemos... Bajar la barra lateral, bajamos la barra lateral y ahí vamos a poder ver todo, creo. Ya estamos viendo 18. No se visualiza, dice María Luisa, ahí lo van a ver. Baja con la flechita, sino con o con la barra lateral de la derecha, bajemos toda. O si te moves por el Excel, bajándolo al cuadrito final, de abajo. Ahí estamos, ¿eh? 27, ahí se quedó fuera el 1 nada más. Si subimos un cachito más, tenemos todo. Ahí está. Acá tenemos los 27 casos. El 1 es muy significativa, el impacto y la probabilidad de ocurrencia alta. ¿Hay controles? Sí.
¿Funcionan? Sí. Entonces, esta es una combinación. Yo quiero que me digan los dos extremos. El que es el peor, el 19 dice de Juan Ignacio, estamos hablando del peor, muy bien. Alejandra también coincide con el 19. María Luisa también coincide con el 19. Peter dice que no se ve. Ahora se ve, al menos está en todo, ¿no? Yo con mis anteojos lo puedo ver, así que creo que la mayoría tendría que estar pudiendo ver. Si no, si hay un oftalmólogo en la sala. Bien, bien. Acá estamos coincidiendo. El peor 19. Muy bien. Y ahora María Luisa plantea y a los que... Este tendría que entrar sí o sí. Ahora podemos ver cómo. ¿Y a cuál sería el más liviano, el más fácil, el que no tendríamos que hacer nada? ¿Qué número? Alejandra dice 12. El 12 se trata de, el caso que sería poco significativo y de alta probabilidad de ocurrencia. Hay controles sí, pero no funcionan. María Laura dice 27, al igual que Alejandro Gómez. El 27 es poco significativo, bajo y no hay controles. Leonardo dice el 9. Ven que acá tenemos diferencias. No debería haber, ¿eh? Vamos a tener que consensuar. Acá estamos, entonces el equipo de autoridad se sentaría y dice, che, vos pensás tal cosa, tal otra, y define al jefe. ¿O no? No, hay un criterio. El 9 está teniendo más votos. El 9 sería poco significativo, de baja probabilidad de ocurrencia, en donde hay controles y funcionan. Eso yo se lo estoy narrando, los conceptos que están arriba, Peter. Es impacto, probabilidad de ocurrencia, si hay controles o no, sí o no, y si funcionan, sí o no. Bueno, ven, acá ya estamos, creo, con un consenso mayoritario al menos, de que sería el 9, yo coincido. Acá no habría dudas, creo que nos pondríamos todos de acuerdo que es el más liviano, ¿no es cierto? Entonces los dos extremos están claros. Entonces pongan ustedes ahí que podemos, el 9 sería nula criticidad. Si se quiere tocar esa lista desplegable, no apareció la lista, ¿no? Ahí está, nula. Y el 27, que todos decían, el 27 sería más grave. No. ¿Cuál era el más grave? Ustedes han dicho el 19. ¿Cuál era? 12. A ver, vamos a ver el chat, no me acuerdo ya. El peor, el 19. El 19, muy significativo alto y no hay controles. ¿Y qué les parece este altísimo, ¿no? La criticidad, es muy crítico esto. ¿Y qué les parece, por ejemplo, este 19, si lo tuviéramos que comparar con otro de similares características que podría ser el que sea muy significativo, de alta, con respecto al 10, por ejemplo? ¿Es parecido o muy diferente? El 10. El 10 es muy significativo impacto, de alta probabilidad de ocurrencia, y si bien hay controles, no funcionan. ¿Es parecido o es muy diferente? Vayamos por eso. Bien, bueno, buenísimo, Florencia, lo que decís. Ahí hay un tema. Es parecido. Igual. Es parecido. El 9 ni siquiera hay controles. Parecido, muy bien. Es parecido. Pero acá, por ejemplo, nosotros tendríamos una intervención con el sistema de control interno. Acá tendríamos que hacer esa tarea que dijimos de, che, mirá, estos controles están montados, buenísimo, pero no funcionan. Entonces ahí tenés un caso que es parecido, deberíamos entrar con profundidad y además de entrar con procedimientos sustantivos que nos permitan ver qué está pasando, ya entramos a ver los controles y vimos que si bien hay controles no funcionan. Entonces eso da lugar a poner otra cuestión. Entonces este es el juego que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver, levantemos un gradito más a ver si podemos ver las columnas, se nos va todo para abajo, pero trabajemos con estos tres.
Déjalo ahí, perfecto. Si nosotros estamos acá, ¿qué harían ustedes con las próximas columnas que nos preguntan? ¿Se incluye en el plan de auditoría? Y díganme con respecto al 9 y al 10. Trabajemos nada más con esos dos. El 9, ¿se incluye en el plan de auditoría? ¿Qué dicen, chat? Bien. La mayoría, no. ¿Y el 10? ¿El 10 se incluye en el plan de auditoría? Sí, perfecto, clarísimo. Estamos yendo a las puntas, ¿no? Ahora, si yo les diera a ustedes un caso intermedio, acá no tendríamos consenso. Por ahí, capaz que, ahora vamos a un caso, no sé, a ver, vamos a un caso 14. Vamos al caso 14. Dice, el impacto, posible impacto significativo, ni muy significativo ni bajo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia media, o sea, el riesgo inherente, más o más. ¿Hay controles? Sí. ¿Funcionan? No. ¿Qué harían ustedes? ¿Sería la criticidad de este proyecto que sería nula, altísima o mediana? Vamos a poner esos tres. Gabriela Caruso dice mediana. Sí, el material lo van a enviar, ¿eh? Todos dicen mediana. María Inés, Alejandra, Juan Carlos, Javier, Karina, Lucas. Bueno, todo mediana. Pongámosle mediana ahí. ¿Y este proyecto, lo incluimos en el plan de auditoría o no? Imaginen ustedes que capaz que vamos a tener, pongamos de estos 27 casos, capaz que tenés. Ahí está, depende. Me gustó esa respuesta. Depende. ¿De quién depende? Del auditor, del equipo de auditor y de su criterio profesional. Y de las horas que tenemos para trabajar. Porque si nosotros vamos a tener que decir, che, esto es lo más importante. El depende está buenísimo acá, ¿eh? De los recursos, del criterio. A veces puede haber un interés de la organización que diga, che, vamos a entrar acá. Y por ahí es mediana, pero la organización dice, tenemos interés en ver esto, bueno, entonces lo ponemos como plan de auditoría. Y capaz que las respuestas que damos son vinculadas a estas valorizaciones. O sea, yo valoricé riesgos acá, identifiqué áreas críticas, y estoy viendo qué voy a hacer. Y a partir de acá es lo que yo empiezo a diseñar como respuestas del auditor. ¿Qué sería algo ilógico? Por ejemplo, si yo digo el 10 es altísimo, ¿lo meto en el plan de auditoría? Sí. Entonces digo, che, bueno, voy a hacer una muestra, pero chiquita. El umbral de materialidad, y el riesgoso lo voy a hacer recontra alto, no importa. ¿Qué procedimientos aplicar? Y ahí los controles no funcionan y no, entro nada más a ver los controles. Y ya sé que no funcionan, o sea, tengo que entrar a ver evidencias, pruebas sustantivas. ¿Con qué alcance? No, bajito. No, eso es incoherente. Si yo digo, che, esto es riesgoso, no funciona el sistema de control interno, o no hay controles, tengo que entrar con todo. Tengo que ser coherente en esta relación de conceptos. Y si yo, con toda esta cuestión que hago, estoy enfocando la auditoría en base a riesgos, tengo un riesgo inherente, que lo valoricé, tengo un riesgo que el sistema de control interno me permite o morigerar ese, o multiplicar a veces, o que aparezcan cosas que no eran riesgosas y el sistema de control interno, ni verlas, existen y las genera, y yo tengo herramientas, pero tengo herramientas acotadas, soy consciente de que no puedo ver todo, que quiero ver lo más importante, entonces aparece, y ahí tengo el riesgo final, digamos, que terminamos luego de todo este proceso, el riesgo de detección. Si yo tengo que el riesgo inherente es bajo, el riesgo del sistema de control interno es bajo porque funcionan y funcionan bien, lo metí pero solo para ver una cosita chiquita, bárbaro, y el riesgo de detección va a ser bajo. Ahora, si yo tengo algo mediano, y entro, o grave, y entro
poquito, porque no tengo recursos, o porque lo tengo que explicitar. Esta es una herramienta gráfica para hacerlo. Después el relato del papel de trabajo estará en cada proyecto. El riesgo de detección, ¿qué es el riesgo de detección? Y es que después de la auditoría, habiéndola planteado de tal forma, no encontremos algo importante. Si yo voy a ver lo más importante y después de haberlo planificado, ¿qué puede suceder? Porque yo tengo documentado el análisis que hice y no lo encontré porque hice todas estas cosas y ese proceso me dijo que no había nada y bueno, se escapó algo importante, puede pasar. Pero está documentado cuál análisis hice, cómo desarrollé mi trabajo y qué riesgos valoré, qué respuestas di. Bueno, hasta acá era lo que de alguna manera queríamos plantear. No sé si aporta la reflexión, yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que después hay un caminito posterior, ¿no? Que no lo analizamos acá, nos quedamos acá en la planificación, pero por ejemplo, si yo digo que es súper riesgoso, vamos a dejar los puntos suspensivos para un futuro, ¿no? Si yo digo súper riesgoso, el sistema de control no existe. Entro con todo, voy a ver todo, lo que pasa acá voy a ver todo, y después resulta que no tengo hallazgos, y bueno, ahí también habría que ver qué pasó. Que bueno, yo lo consideré súper riesgoso, capaz que yo también puedo tener un desvío en mi planificación, pero después me doy cuenta que quizás eso, que había considerado de una manera, por esto que documenté, al momento de ir a ejecutar los procedimientos de auditoría no obtuvimos evidencia, o puede suceder que los procedimientos no estuvieron bien diseñados, o puede suceder que no fuimos capaces de obtener esa evidencia, y por ahí no podamos concluir alguna cuestión al respecto, lo cual le da una incertidumbre y una consideración mayor también, sobre todo en auditorías recurrentes. Y si yo voy a ver y gasto tiempo en una cosa que es el punto 9, y digo, ahí voy a entrar con todo, y voy a destinar un montón de horas en esto, también es una auditoría ineficiente. Estoy gastando recursos en algo que yo documenté que no lo tenía. Esta sería la cuestión práctica a considerar, más allá de las definiciones, el caminito lógico, cómo llegamos hasta acá, que en cada uno de los proyectos que ustedes pueden armar, tengan esta coherencia en la planificación. Por mi parte, bueno, yo quedo a consideración de lo que se quiera conversar. La presentación está terminada, teníamos un jueguito ahí para hacer, pero bueno, ya pasamos mucho tiempo y primero les agradezco la atención, la participación y quedo a disposición. Adriana, si te parece. Muchas gracias, Germán. Muy claro la explicación. Bueno, queremos recordar a todos que la presentación está siendo grabada, que el material va a llegar a ustedes, a la inscripción que hicieron oportunamente, al mail de la inscripción. Germán nos va a pasar también su correo por cualquier inquietud, necesidad que tengan. Hay una mano levantada, Juan Carlos Lechu. Juan Carlos, si querés comentar algo, querés hacer alguna consulta, podés abrir el micrófono. No, simplemente quería agradecer a Germán y a todo el equipo por la claridad de exposición y bueno, quería expresar mi opinión a que me resultó muy útil toda esta capacitación. Y felicitaciones a todos. No es objetiva la participación de Juan Carlos porque hay una amistad, así que está tendenciada su opinión por años de compartir trabajos. Ya lo creo, Germán. Totalmente válido. Bueno, ¿alguna consulta que quieran realizar o que quieran exponer en el chat o abrir micrófono? Pueden hacerlo ahora. Yo ahí en el chat tiré al pasar mi celular y mi correo. Quedó ahí perdido más arriba por ahí, pero si lo buscan, ahí lo tienen y a su disposición. Me interesa destacar que somos todos compañeros y que es un gusto estar compartiendo y a mí me hubiera encantado tener mucha más participación de ustedes, escucharlos un poquito más porque también me alimenta. Y bueno, participaremos en las próximas para poder seguir aprendiendo. Bien. Bueno, te hago una consulta, aprovecho este espacio entonces. Pregunto más que nada, seguramente ya lo has mencionado, lo volvemos a recordar, lo volvemos a recordar, el tema de nuestra realidad de auditoría actual. Tenemos, por un lado, tecnología que nos permite alcanzar el 100% del universo de datos
Y por otro lado tenemos muchos organismos, sobre todo en regiones en donde hay una limitación en la conectividad, y siguen dependiendo del muestreo. En este caso, en organizaciones que son cada vez más grandes y complejas y con recursos limitados, incluyendo los de personal, ¿qué criterios nos recomendarías aplicar para asegurarnos de que la muestra sea realmente significativa, representativa y que sostenga nuestras conclusiones? Nosotros, en la experiencia del tribunal, como les comentaba anteriormente, tenemos un instructivo de muestreo, una guía. Dentro de las guías hay una herramienta de muestreo. Y además, la verdad que tuvimos, y ya hace mucho tiempo, creo que ya hace 25 años que tenemos una herramienta que fue muy útil, que si bien es tecnológica, no es limitada por la conectividad, que fue una aplicación que se llamaba WinIdea, que nos permitió, hoy por hoy esto se hace con muchas más herramientas y de manera más fácil, nos permitió compatibilizar distintas bases que podíamos traer en distintos lenguajes, exportar un archivo Excel, una base de datos, compatibilizarlas, y a partir de esa población que definíamos, sacar una muestra utilizando distintos métodos, parámetros que se definían, y hacerlo de manera aleatoria, en base a distintos caminos, ya sea que te daba además una semilla que identificaba la muestra que vos sacaste sobre qué población, en qué momento, y que también era auditable eso, para definir, che, a ver, ¿sacaste la muestra? Porque lo hiciste a partir de esa cuestión. Ahí tenemos a una experta en IDEA que está comentando, alumna mía del posgrado y compañera, que es Inés. Tenemos para hablar, y ellos la han utilizado, tanto Inés como Aldo, han sido capacitadores nuestros, creo que 25 años no le erro. Me contaron a mí, porque yo en realidad soy más joven que la mayoría. Nuestro organismo tiene más de 135, creo, años. Y bueno, 25 años yo creo que de buena idea, por lo menos soy consciente que está. Y no es limitante por la conectividad. Lo mismo que otras cuestiones. Hoy por hoy la herramienta de informática es clave para la realización de la auditoría, poder disponer de análisis de datos. Hoy por hoy es más fácil. La conectividad es verdad que es un problema en algunos lugares, pero estas herramientas son muy, muy buenas y también nos dan recursos para hacerlo de manera objetiva, a través de un método. El manual de control externo, ahí me están preguntando en el chat, se puede descargar de la página del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. No obstante, no es que nosotros hagamos todas las cosas bien, es parte de un desarrollo que se hizo. Lo hicimos de esa forma, como les comentaba, muy participativo, tuvimos clínicas, que eso nos permitió ese análisis, revitalizar algunas cuestiones que, cuando vos te pones a pensar cómo haces las cosas, por eso empezamos de esa manera, ¿no? Pues si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo arrancan a caminar? ¿Con la pierna derecha o la pierna izquierda? Y te tenés que poner a pensar, ¿no sabés? Arrancás caminando, ¿no? Bueno, acá lo mismo, uno camina naturalmente, pero si te pones a pensar lo que haces, te permite revisar cosas. Y en ese proceso, alinear la norma fue en el plan estratégico en el año 2012, que justo ahí se había hecho esta homogeneización, y nosotros pudimos discutirlo para la organización y desarrollarlo, y la verdad que es un producto que antes sucedía, por ejemplo, tenemos 4 grandes áreas en el tribunal, 2 vocalías municipalidades, 2 de provincia. Antes, pasar a trabajar de un lado de una vocalía a otro, que sucedía y sigue sucediendo, parecía cambiar de trabajo. Era otra cosa. Acá no, acá trabajamos así. Donde vos entrabas te van a leer algo, la ley, y no te explicaba, vos traías de la facultad. Bueno, hoy por hoy creo que tenemos de esa forma y de esta manera alineado procesos que nos permitieron trabajar con un marco común. Bien, nosotros muchas gracias. Acá en el Tribunal de Cuentas de Mendoza tenemos ACL, también hemos estado en jornadas y capacitaciones mostrando cómo se utiliza. Y quería comentarles y aprovechar entonces para decirles que la próxima capacitación que vamos a hacer desde el área de contabilidad y auditoría, y obviamente respaldado por el IESTEI, va a ser de Power BI, va a ser de análisis de datos. Y esperemos que sea como un hilo conductor y que nos sirva a todos para la auditoría.
No sé si hay alguna otra consulta para realizar, Germán, aprovechar que se encuentra acá ahora. Bueno, hay dos posibilidades, o muy claro, o nadie se anima o todo lo contrario. Bueno, Germán, te damos las gracias. Ha sido muy, muy claro todo lo que has expuesto. Gracias. Estamos también a disposición. Y bueno, lo que necesites, y ahora también al participante le vamos a hacer llegar todo el material. Muchas gracias a todos. No sé si Muy buena oportunidad. Gustavo quiere